Hola, ¿qué tal? Ya estoy de nuevo aquí con ustedes para dar lectura al capítulo número 3. No sin antes agradecer a algunas personas que ya están suscritas a mi canal, lo cual pues me emociona porque la verdad nunca había hecho esto de un blog. Eh, Simplemente quiero pues mencionar a las que sí pude tener visibles, porque me parece que no todos los que se suscriben pueden verse. Algunos solo aparecen como anónimo o cosas así. Por ejemplo, Alma Clavijo es una de las chicas que ya está pues suscrita a mi canal, y, y yo sé que pues me va a ayudar con esta parte de compartirlo, de llevarlo a más personas, que es realmente por lo que estoy haciendo el canal. Si ustedes se dan cuenta, no les pido likes, no les pido comentarios positivos, negativos, no les pido nada de eso, porque eso al final solamente acrecenta al bloguero. Yo lo que quiero es más bien que lo compartan. No importa que mi nombre no aparezca, no importa que nadie sepa quién soy, simplemente me interesa compartirlo. Simplemente me interesa que llegue a más personas. También Alex Turcios es uno de los chicos que también ya me está siguiendo. Y Juan Manuel Chávez Lazo también aparece ya ahí como uno de los seguidores. Bueno, solamente quería mencionarlo, quería que se dieran cuenta que sí estoy al tanto y que realmente agradezco su interés. Entonces, pues vamos al capítulo número 3. Una mañana, el señor Rouault se presentó en casa de Carlos a abonarle la cura de la pierna. Le llevó 75 francos en monedas de 40 sueldos y una hermosa pava. Había sabido lo de su viudez y trató de consolarlo como pudo. Yo también sé lo que es eso. Me sucedió lo mismo. Y cuando perdí a mi difunta, me iba solo al campo, me dejaba caer debajo de un árbol y allí lloraba y rezaba, y hacía una porción de tonterías. Y cuando pensaba que otros podían, en aquel momento, abrazar con ganas a sus mujercitas, empezaba a dar palazos en el suelo. Me tenía tan loco la pena que ni comer podía. Me repugnaba atrozmente hasta la idea de ir al café. Pero después, dulcemente, un día tras otro, una primavera tras un invierno y un otoño tras un verano, todo ha ido borrándose poco a poco. Ha ido desapareciendo, no del todo, porque siempre queda algo, en el fondo, un peso aquí, en el corazón. ¿Qué se le va a hacer? Es nuestro destino, y no hay que dejarse abatir ni querer morir porque otros hayan muerto. Es preciso que se anime usted, señor Bovary. Esto pasará. Venga usted a vernos. Mi hija le recuerda y dice que es usted el que nos olvida. Está al caer la primavera y pronto hemos de ir a tirar a los conejos. Eso le distraerá a usted. Carlos aceptó el consejo, volvió por la granja y lo encontró todo como antes. A pesar de los 5 meses transcurridos, los perales estaban ya en flor, y el bueno de Rouault tenía a gala poder andar. Iba y venía de un lado para otro, animando la casa, creyendo deber suyo colmar de atenciones al médico en virtud de la desgracia que le afligía. Impedíale que se descubriera, le hablaba en voz baja como un enfermo, y hasta se enfadó porque no le habían preparado una merienda bastante delicada. Además, le contó historias y cuentos que hicieron reír a Carlos, pero le asaltó a éste el recuerdo de su mujer y volvió a quedarse taciturno. Se sirvió café y nuevamente lo olvidó todo. A medida que se habituaba a vivir solo, pensaba cada vez menos en lo pasado. El placer nuevo de la independencia hacíanle soportable la soledad. Ahora podía comer a la hora que quisiera, entrar y salir sin dar cuenta a nadie, y cuando estaba cansado y era de su gusto, se tendía a sus anchas en el lecho. De este modo se cuidaba, aceptando al mismo tiempo los consuelos que se le ofrecían. Por otra parte,
La muerte de su mujer no le había perjudicado en su profesión. Todos dijeron durante el mes siguiente: pobre joven, qué desgracia la suya. Y se había extendido su fama, aumentando la clientela. Sobre todo, podía ir a los Bertaux cuando él quería. Carlos abrigaba en su interior una esperanza no definida, una felicidad vaga. Solía encontrarse de más agradable físico cuando se arreglaba las puntillas ante el espejo. Una tarde, serían las 3, llegó a la granja en ocasión de haberse ido todo el mundo al campo. Entró en la cocina y no vio a Emma al pronto. A causa de estar entornadas las ventanas por cuyas rendijas el sol entraba rayando de luz el suelo y las esquinas de los muebles, y jugando tembloroso en el techo. Las moscas se agolpaban en los vasos sucios que había sobre la mesa y revoloteaban hasta caer ahogadas en los pozos de sidra. La claridad que entraba por la chimenea hacía brillar el hollín y azuleaba ligeramente las muertas cenizas. Sentada entre el hogar y la ventana, Emma cosía. No tenía pañuelos sobre los hombros, y estos aparecían desnudos y goteados de sudor. Según inveterada costumbre, la joven, ofreciéndole de beber, insistiendo de tal manera y tan sonriente, que no pudo resistir a proposición de beber juntos. Emma trajo una botella de curaco, 2 copitas, llenó una de ellas y en la otra apenas vertió unas gotas. Luego se la llevó a los labios después de brindar a su salud. Como su copa apenas contenía licor, tuvo que inclinarse hacia atrás para apurarla, y de esta forma, estirando sus labios y terso el cuello, reía la joven inconscientemente al propio tiempo que hacía llegar al fondo de la copa la puntita de su lengua. Después se sentó, continuando su costura, que consistía en zurcir una media blanca de algodón. Cosía sin hablar. Carlos también callaba. El aire que se colaba por debajo de la puerta arremolinaba el polvo sobre los ladrillos. Él la miraba, no oyendo más que un martilleo interior en su cerebro y el cacaraqueo lejano de una gallina que iba a poner. Emma se refrescaba el rostro de vez en cuando, aplicándose la palma de la mano después de haberla pasado por la bola de hierro de los morillos del hogar. Cuando hablaron, se quejó de que con el cambio de estación le daban mareos y preguntóle a Carlos si le sentaría bien los baños de mar. Luego hablaron, ella del convento y Carlos del colegio. Después subieron a las habitaciones de arriba, donde Emma le enseñó sus papeles de música, sus premios y sus coronas amontonadas en el fondo de un armario. Habló ella de su madre, del cementerio, y le indicó el sitio del jardín donde cogía flores los viernes para llevárselas a su tumba. Se quejó de que el jardinero no entendía de las flores, ni las cuidaba bien. Ella hubiera querido pasar los inviernos en la ciudad, aunque también eran aburridos en el campo los días larguísimos del verano, y a medida que hablaba su voz era clara, aguda, lánguida, y a veces modulaba de forma que acababa en murmullos al hablarse a sí misma, tan pronto alegre, dilatando sus ojos ingenuos como triste, entornando los párpados, anegando de hastío la mirada y dejando vagar el pensamiento. Cuando, por la tarde, se marchaba, Carlos iba repitiendo las frases de Emma para completar su sentido y reconstruir en su imaginación la vida anterior de la joven antes de él conocerla. Pero nunca pudo verla en su pensamiento de modo distinto a como la vio la primera vez o como dejaba de verla en el instante de pensar en ella. Preguntábase cómo sería ella cuando se casase, y con quién. ¡Demonios! Era tan rico su padre, y ella tan bonita. Pero la imagen de Emma volvía a parecérsele y algo monótono, como el run run de un peón zumbábale en los oídos. Si tú te casaras con ella. Por la noche no durmió. Se le secó la garganta, tuvo sed, se levantó para ir a beber y abrió la ventana. El cielo estaba estrellado, corría un viento cálido y allá lejos ladraban los perros. Volvió la cabeza hacia el lado de la granja, pensando que, después de todo, nada arriesgaba. Decidió pedir la mano de Emma a la primera ocasión que se le presentase, pero,
Cada vez que ésta llegaba, invadíale el miedo de no encontrar palabras a propósito. El señor Rouault hubiera visto con gusto que lo librasen de la carga de su hija, que por otra parte servíale de poco en la casa. La disculpaba en su interior, pareciéndole demasiado delicada para el cuidado del campo, profesión sobre la que parecía haber caído la maldición del cielo, puesto que ningún labrador llegó nunca a verse millonario. Lejos de hacer fortuna, cada año disminuía la suya con pérdidas, pues si bien en el mercado triunfaba con sus astucias, en cambio era inepto para el gobierno interior de su casa. Por su gusto, no sacaba nunca las manos de los bolsillos, ni economizaba nada de lo que le fuese grato, dedicándose a comer bien, dormir mejor y tener buena lumbre. Era gran aficionado a la sidra, a la carne sangrando y a los ponches batidos. Comía en la cocina, él solo, en una mesita junto al fuego, donde se la llevaban ya servida como las que se sacan en el teatro. Por eso, al caer en la cuenta de que Carlos se ponía colorado cuando estaba junto a su hija, síntoma evidente de que el día menos pensado se la pediría en matrimonio, comenzó ya a rumiar el asunto. Carlos parecíale algo enquencle y no era el yerno que él habría deseado, pero tenía fama de buena conducta, de ser económico e instruido, lo cual hacía sospechar que no sería muy exigente en lo tocante a la dote. Esto, unido a que el frustrado agricultor iba a verse obligado a vender parte de su tierra para el pago de deudas a operarios y para componer el árbol de la prensa, le hizo pensar, si me la pide, se la doy. Llegó San Miguel, y Carlos fue a pasar 3 días a la granja. Al tercero, que había transcurrido tan sin incidentes como los 2 anteriores, se despidió, acompañándole al señor Rouault gran trecho del camino, y cuando iban a separarse, se presentó la ocasión. Carlos había ido pensándolo, prometiéndose no pasar de aquel sitio sin decirle. Señor Rouault, exclamó, yo quisiera decirle a usted una cosa. Se detuvieron ambos. Carlos calló. Pues venga, lo que sea, sin miedo. ¿O es que usted cree que yo no me figuro lo que es? Señor Rouault, balbuceó Carlos. Por mí no hay inconveniente, continuó el padre, pero, aunque la pequeña opine lo mismo, hay necesidad de preguntárselo. Márchese, pues, que yo me vuelvo a casa. Si me dice que sí ella, convendría que no volviese usted, por la gente y por ella. Pero, para que usted no esté pudriéndose la sangre, yo correré del todo la cortina de la ventana y usted podrá ver la seña asomándose por el alto de la tapia. Y el buen hombre se alejó. Carlos ató su caballo a un árbol y se puso a esperar en el sendero. Transcurrió media hora, después otros 19 minutos contados por su reloj. De pronto oyóse un ruido. Era la cortina que acababa de correrse según lo convenido. La varilla de hierro temblaba aún. A la mañana siguiente, al dar las 9, hallábase ya Carlos en la granja. Emma se ruborizó al verlo, tratando de sonreír para disimular. El señor Rouault abrazó a su futuro yerno. Hablaron después de lo tocante a intereses, aunque era algo prematuro, puesto que el matrimonio, por el buen parecer, no se celebraría hasta que Carlos hubiese cumplido el luto, o sea, hasta la primavera del año próximo. Transcurrió el invierno, ocupándose Emma de su ajuar, del cual una parte fue encargado a Rouault, haciéndose ella misma las camisas y las gorras de dormir, con arreglo a figurines que pidió prestados. En las visitas que Carlos hacía, hablábase de los preparativos, de la habitación donde se daría la comida, del número de platos y de los principios que se elegirían. Emma hubiera querido casarse de noche, a la luz de las antorchas, pero su padre no entendía de tales cosas. Fue una boda a la que asistieron 43 personas. Duró la comida 16 horas y continuó varios días más. Pues bueno, yo pensé que la gripa no me iba a impedir esta lectura. No me la impidió del todo, pero sí tuve un poco de problema en la dicción. Espero me puedan disculpar. Estoy pasando por una infección en la garganta,
pero no podía dejar de grabarlo porque si no pues me empiezo a atrasar más en los días y yo no quiero dejar que pase tanto un lapso tan largo entre un capítulo y otro. Entonces pues así me aventé a grabarlo y espero que este capítulo número 3 pues haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente. Pásenla bien.